Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a recordar los proyectos de ley que se debatieron en esta semana de inicios del mes de junio y vamos a comenzar de inmediato con la sesión del martes 1 de junio, una intensa jornada donde, entre otros, los parlamentarios analizaron nuevas medidas tributarias para la reactivación de las pymes. Además, se enviaron a ley una norma que establece una cuota de género en la ley de pesca. Además de ello, la Sala aprobó en general el proyecto que tipifica el robo del agua. El resumen de lo que ocurrió en la sesión del martes 1 de junio, aquí en Semana en la Cámara. Promover la reactivación económica y continuar ayudando a las pequeñas y medianas empresas mediante la renovación de algunas de las medidas tributarias implementadas en el año 2020, debidamente coordinadas con otros instrumentos sociales, son los objetivos centrales del proyecto aprobado por la Cámara y despachado a segundo trámite. La iniciativa fija como propósito otorgar a las pymes mayor liquidez y alivio para que puedan enfrentar de una mejor manera las dificultades que aquejan al país en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. En términos generales, se trata de una disminución transitoria de la tasa de interés penal, de la devolución del remanente de crédito fiscal del impuesto al valor agregado y la extensión de la vigencia de las patentes provisorias. Al Ejecutivo, para su promulgación, se despachó la moción que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, estableciendo una cuota de género en la integración de los órganos y el registro pesquero artesanal que regula. Asimismo, incorpora definiciones para un lenguaje inclusivo. El texto dispone que en el marco de la política pesquera nacional se deberá considerar, entre otros puntos, la perspectiva de género y los efectos que ella genere. Entre otros puntos, indica que las políticas pesquera nacional y de acuicultura deberán favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del sector, para lo cual procurarán eliminar en el marco de su competencia toda forma de discriminación arbitraria basada en el género. Por 148 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó en general el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. La norma, que vuelve a la Comisión de Recursos Hídricos con indicaciones, sanciona a quienes sin autorización extraigan, usurpen o contaminen aguas terrestres con la pena de presidio menor en su grado máximo y multas de 500 a 5.000 UTM. La norma aumenta las penas cuando el delito ocasione daño al medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población. La reincidencia del delito de daño grave al medio ambiente y a la salud de la población será sancionada con presidio mayor en su grado medio y multas entre 1.000 y 10.000 UTM. Avanzamos al trabajo legislativo del día miércoles 2 de junio, ocasión en que la Sala de la Corporación aprobó el proyecto que promueve la alimentación escolar saludable. Además, aprobó también un registro especial de deudores y, por último, respaldó crear y aprobar, por cierto, el Día del Folclore Urbano Roberto Parra. A segundo trámite al Senado se remitió el proyecto que modifica la ley que crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para incorporar criterios de alimentación escolar saludable en sus programas y promover el respeto a las preferencias de sus beneficiarios por la alimentación vegana o vegetariana. La nutrición no deberá incorporar alimentos etiquetados altos en, tales como bocadillos dulces o salados envasados, refrescos y otras bebidas gaseosas o cualquier producto envasado de dichas características. De igual forma, respecto de los ingredientes para la elaboración de los alimentos preparados por la JUNAEP, se privilegiarán aquellos que no sean rotulados altos en, regulados por la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su publicidad. Además, la norma considerará las necesidades alimentarias, nutricionales y la condición de salud de alumnos o alumnas, basándola principalmente en el consumo de alimentos frescos tales como hortalizas, verduras, frutas, legumbres y productos del mar. En forma unánime, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto que modifica la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El texto despachado a segundo trámite permite la retención por parte del empleador o la entidad pagadora de pensiones. Define el no pago de estas obligaciones como violencia intrafamiliar. Regula la utilización del registro de deudores. Establece condicionantes para acceder a cargos públicos y restringe la realización de trámites conforme la situación de deuda del alimentante, entre otros puntos. También crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos como instrumento electrónico de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. Su manejo estará a cargo del Registro Civil. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la moción que declara el 29 de junio de cada año como Día de Roberto Parra, en homenaje al músico, cantautor y folclorista. El texto fue aprobado en los mismos términos de su idea matriz, declarando el 29 de junio de cada año como el Día del Folclor Urbano Roberto Parra. Ese día se deberán promover toda clase de acciones educativas, de difusión, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con la referida declaratoria. Esto es Semana en la Cámara y nosotros seguimos revisando los proyectos de ley que se debatieron durante estos primeros días de enero acá en la Corporación. Durante la jornada del día jueves 3 de junio, los parlamentarios tuvieron una intensa jornada de trabajo porque diputados y diputadas enviaron a ley el proyecto que frena el alza de los precios de los planes de las ISAPRES. También a ley fue enviado el proyecto sobre extensión del postnatal de emergencia sin distinción. En la misma jornada, parlamentarios y parlamentarias aprobaron legislar sobre un proyecto que protege la información neuronal. Y por último, en la sala, diputados y diputadas aprobaron el IFE universal. La reestructuración del sistema de fijación de precios de los planes de las instituciones de salud previsional y el congelamiento con efecto retroactivo del alza de los valores registrados en 2020 y 2021 son parte esencial del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara y enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley. El Senado agregó que el mencionado congelamiento de los precios de los planes de salud regirá para 2020 y 2021, junto con una estructura determinada de cómo podrán subir los precios. Para lo anterior, se define un indicador que deberá elaborar la Superintendencia de Salud y al cual deberán ajustarse las ISAPRES, junto con cumplir determinadas condiciones, como por ejemplo metas de cobertura para el examen de medicina preventiva. En caso de verificarse alzas, estas deberán entrar en vigencia en junio de cada año, siendo eventualmente la primera de ellas el año 2022. Por unanimidad, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que otorga prestaciones excepcionales a los trabajadores dependientes, independientes y del sector público que han hecho uso de una o más licencias médicas preventivas parentales. El mensaje del Ejecutivo establece que durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, las y los trabajadores que sean padres, madres y cuidadores de niños o niñas menores de 2 años que hayan hecho uso de una o más licencia médica preventiva parental y que no pueden volver a sus labores por motivos del cuidado, podrán acogerse a la suspensión del contrato de trabajo. Frente a dicha situación, las y los trabajadores podrán percibir hasta por los primeros 3 meses una prestación mensual por el 100% del subsidio por incapacidad laboral cuando hayan percibido una suma líquida mensual igual o inferior a 1 millón de pesos y de un 70% o 1 millón de pesos cuando hayan obtenido una suma superior a la cifra citada. En el evento que los recursos del Fondo de Cesantía Solidario sean insuficientes para financiar la totalidad de la prestación, los trabajadores tendrán derecho a un complemento de cargo fiscal que permita completar una prestación mensual equivalente al 100% o 70% del subsidio mensual derivado de la licencia médica preventiva parental. La Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía
será la entidad encargada de recibir, procesar y pagar la totalidad de dichas solicitudes. Los trabajadores independientes que se encuentren en la misma circunstancia tendrán derecho a percibir un bono de cargo fiscal, también por hasta 3 meses y en las mismas condiciones que los anteriores. Este beneficio deberá ser solicitado ante el Instituto de Previsión Social y no será imponible ni tributable. Asimismo, se permite que los funcionarios del sector público y Fuerzas Armadas accedan a un permiso sin goce de remuneración por un periodo máximo de hasta 3 meses, durante el cual percibirán un bono mensual en montos y alcances similares a los 2 casos anteriores. Por 143 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que protege la integridad y la indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías. La norma establece que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. A su vez, especifica que una ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización en las personas, debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. La iniciativa regresó a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación para iniciar su discusión en particular. Con cobertura al 100% de la población más vulnerable y montos más elevados del beneficio, fue aprobado en general y en particular por la Cámara el proyecto que modifica las leyes de presupuestos del sector público de 2021 y que concede un ingreso familiar de emergencia IFE. El texto, que contó con respaldo unánime de 140 votos en su votación general, modifica el requisito para acceder al beneficio de pertenecer al 80% más vulnerable de la población nacional, al 100% de mayor vulnerabilidad conforme al Registro Social de Hogares. Se excluyen solo quienes tengan un ingreso líquido por integrante del hogar superior a los 800.000 pesos mensuales, situación que, en caso de haber variado en el último tiempo por la caída de ingresos o pérdida de trabajos, podrá actualizarse mediante declaración jurada. En su paso por la Cámara se mejoró la iniciativa respecto a montos y plazos, incrementando el aporte para hogares de 3 y 4 integrantes hasta llegar a 400 y 500.000 pesos respectivamente. Además, se extendió el plazo a septiembre, pero pagando el 50% del beneficio. El texto aprobado considera como claves los siguientes puntos. Extiende su cobertura al 100% de la población nacional de mayor vulnerabilidad, amplía los aportes por familia, aumenta el plazo máximo para el cobro de cada uno de los aportes del IFE. El pago será automático para quienes cuenten con un integrante que haya recibido el beneficio en abril de 2021. El resto de los hogares no deberá postular, solo ingresar RUT o datos, por ejemplo, de la cuenta bancaria para depositar si es que no han tenido contacto previo con el Estado. Llegamos al fin de semana en la Cámara. Hoy recordamos el trabajo legislativo de los días 1, 2 y 3 de junio, acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La invitación, como siempre, es a que nos encontremos en los próximos días para seguir recordando los antecedentes y los alcances de los proyectos de ley que se debaten acá en el Parlamento. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad.